Estamos a muy pocos días de conocer ya la sentencia inapelable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y para conocer un poco más los antecedentes que tenemos que tener presentes para entender este fallo que vamos a conocer el próximo 27 de enero, estamos con la directora de Fronteras Sin Límites de la Cancillería y además coagente de nuestro país ante este caso y ante el tribunal, la embajadora María Teresa Infante. Embajadora, muchísimas gracias por recibir a CNN Chile. Muchas gracias por visitarnos. Embajadora, tenemos varias dudas que se nos presentan ante este fallo que va a dar a conocer la Corte Internacional de Justicia. Primero, todo el mundo habla y se refiere a que esperan un fallo en derecho. ¿Puede fallar de otra manera que no sea en derecho? La Corte siempre va a fallar en derecho en cuanto a que ella va a razonar de acuerdo con principios, de acuerdo con una especie de práctica o jurisprudencia que ella misma ha desarrollado u otros tribunales, va a invocar fuentes del derecho, pero la combinación de los elementos jurídicos, la evaluación de los elementos, el peso que le da a las pruebas, varía según la composición de la Corte, la tendencia dominante dentro de la Corte y la apreciación que hace del caso concreto y de los hechos. De manera que un fallo es en derecho, pero el derecho no es un molde que está rígido, sino que tiene ciertos ingredientes que la Corte pesa e incorpora. Y la Corte puede adoptar conclusiones o puede llegar a determinados puntos intermedios que no sean exactamente los del raciocinio jurídico que hicieron las partes cuando alegaron ante el tribunal. Por eso que es entendible pensar o entender cuando los expresidentes o agentes políticos dicen esperemos que la Corte falle en derecho, y uno dice, pero ¿en qué otro podrían juzgarse una Corte? Claro, la Corte tiene que fundamentar sus dichos, sus conclusiones. Pero puede tener otras consideraciones también en el cruce de los argumentos. ¿Qué consideraciones otras que jurídicas dentro de un razonamiento que es muy libre e independiente, porque la Corte es soberana a ella para decidir cuál es el derecho que se aplica? ¿Qué otros antecedentes, o más bien dicho, qué otras convicciones pueden influir en un determinado fallo? Depende de las materias. Pero el tribunal, por su propia composición y por la formación que tienen los jueces, tiende a ciertos equilibrios, a buscar mayorías. Entonces las mayorías siempre van a estar dentro de determinada tendencia que es más dominante. Y en derecho, ¿cuál es la fortaleza que tiene Chile frente a este caso de decir que sí tenemos una frontera marítima definida con Perú? La fortaleza, y que es el punto de partida de la construcción de la argumentación de Chile, es de que en Chile nunca hubo una conducta o una afirmación, un ejercicio de jurisdicción que no estuviera basado en la existencia de un límite convenido con el Perú. No un límite potencial o un límite provisional con el Perú, y que era un límite para todo propósito. También de que la práctica peruana así lo confirmaba. Pero podría haber tenido una redacción mejor. Ahora, otra cosa es los textos escritos que requieren a veces interpretación. En este caso hemos llevado interpretación a la Corte, Perú ha llevado su interpretación de los textos escritos y Chile ha llevado su interpretación, y Chile ha señalado que de acuerdo con determinadas reglas, un raciocinio correcto, esa interpretación unida a la práctica, uniforme de muchos años, lleva a una conclusión clara de que había un acuerdo del límite marítimo. Porque si fuera lo suficientemente claro no cabría interpretación. Eso es lo que dice la teoría, pero nosotros hemos tenido otros casos sobre tratados de límite y tratados sobre territorio, donde hemos tenido que llevar a interpretación ante un tribunal, el caso del Beagle, por ejemplo, por la asignación de las islas al sur del canal Beagle, y donde había una diferencia con Argentina, y el texto era claro. Ahora, frente a este caso que uno dice que estaba todo definido, ese argumento fundamental que podría haber influido en la Corte, el memorándum Bácula, y recordémosle a la gente que eso fue en el año 86, cuando el embajador peruano entonces aquí en Chile, Juan Manuel Bácula, a nombre del canciller peruano en esa época, Alan Wagner, le presentó a nuestro canciller Jaime del Valle un memorándum diciendo que había temas pendientes, y eso no se respondió de la manera tajante que debería ser, y también están esgrimiéndolo como un argumento de que no existían estas delimitaciones tan claras como aparentemente quisiéramos hacerla aparecer ahora. Claro, la Cancillería chilena no respondió diciendo que negaba la existencia de tratados vigentes.
para poder precisar un poco la respuesta que dio Chile. Pero el memorándum Bácula se sitúa dentro de un contexto donde posiblemente Perú buscaba un arreglo más amplio con Chile sobre muchas materias, entre ellas la ejecución total del Tratado del 29 sobre los temas de Arica, establecimientos y zonas, y después una visión respecto de los temas de desarme o armamentismo o zona de paz, etcétera. De manera que en un contexto de la relación bilateral donde lo que plantea el embajador Bácula es para Perú hay una oportunidad de fijar límites que están mal fijados o que están imprecisamente fijados o que son incompletos o que podrían entenderse de manera desviada con un propósito distinto del límite marítimo y fueron creados para otro propósito. No va más lejos el memorándum. Ese momento, esa gestión que hace el embajador Bácula es una gestión que podría interpretarse como un momento de cambio de la posición del Perú frente a Chile. ¿Y de Chile frente a Perú? Claro, de Chile, según lo que se sabe, el canciller del Valle no adoptó compromiso y tampoco la Cancillería chilena abrió negociaciones con Perú o conversaciones. Pero dio declaraciones a la prensa que fueron un comunicado que lo que planteó es que no era un tema que estaba en la agenda actual de entre los dos países. Y pasan muchos años donde no hay ninguna iniciativa de la parte peruana, donde el límite se sigue invocando, se sigue aplicando, hay muchos acuerdos prácticos que están basados en el límite, lo que se llama la administración de la zona fronteriza marítima, etcétera, por lo cual el límite marítimo continuó siendo respetado y aplicado por los dos países. Ese momento, el año 86, será un momento que para la Corte marcará una nueva etapa en la cual, a partir de la cual Perú puede él sostener que no había un reconocimiento, sin desconocer la aplicación de un límite, pero no había un reconocimiento expreso de un tratado límite, la Corte va a sacar sus propias conclusiones. ¿Pero fue una debilidad de Chile no haber contestado al embajador Bácula? En esta etapa del proceso yo no puedo aventurar conclusiones que puedan generar alguna dificultad, ni en la relación bilateral, ni tampoco para la posición chilena. Digamos que la respuesta que dio Chile, a juicio de toda la defensa de Chile y a juicio de sucesivas autoridades de la Cancillería, podría haber sido más contundente y podría haber sido más clara. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de Chile en este caso que quedaron refrendadas ante los jueces? Ya han pasado 13 meses de que escuchamos los alegatos y que a su juicio debieran definir en favor de la posición de Chile. Aspectos que son muy considerables son los acuerdos que tenemos con Perú, algunos de los cuales tienen relación con la señalización o materialización del límite marítimo, que es un trabajo que se hace mediante delegaciones, mediante equipos técnicos, en terreno, y que finalmente llevan a la instalación de torres de enfilación, y que se basan en la existencia de un límite marítimo que está definido sobre el paralelo del hito número 1. Ese trabajo fue un trabajo además que después fue materializado físicamente, y a partir de eso hubo todo un ejercicio práctico de intercambio de notas, etcétera. Es un aspecto fuerte. Otro aspecto fuerte tiene que ver con el control del área por la vía de la jurisdicción marítima, la jurisdicción aérea también, en lo que corresponde, porque el espacio aéreo sobre el mar, que no es mar territorial, es un espacio aéreo libre, pero sí desde el punto de vista de la administración de la aviación civil hay ciertas fórmulas para comunicar el paso de los sistemas de control aéreo, del espacio aéreo. Esas son fortalezas importantes. Después, otras fortalezas importantes tienen que ver con la falta de reacción de Perú ante determinadas disposiciones o normas chilenas que aplicaban el concepto de un paralelo como el límite marítimo. Ahora, son fortalezas. Respecto al paralelo, también recordaremos la pregunta de uno de los jueces, del juez marroquí Benuna, que decía, y se lo pregunto a usted como experta en fronteras y límites, dice, ¿considera que la Declaración de Santiago podían en esa fecha, en el 52, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta una distancia mínima de 200 millas? Los estados que adoptaron esas medidas en ese momento eran parte de un proceso de recreación de espacios marítimos o de renovación de espacios marítimos. Había habido una primera declaración de Estados Unidos, está México, está Argentina, Chile y Perú de manera paralela, primero Chile, después Perú,
proclaman una extensión de su soberanía y su jurisdicción hasta 200 millas. Esto tuvo oposición internacional, pero el paso del tiempo demostró que esto se afianzó y cristalizó como un espacio marítimo aceptado. Es decir, Perú y Chile, los dos países recorrieron un camino que fue simultáneo. A ese se sumó Ecuador con la Declaración de Santiago el 52. 47 fuimos bilateralmente, 52 trilateralmente. Y desde ese punto de vista, la posición de Chile fue siempre muy clara. Son 200 millas que nosotros nos respetamos bilateralmente. Pero la pregunta de Benuna pone en entredicho eso. La pregunta de Benuna induce a pensar de que actuamos contra el derecho internacional en ese momento. Pero actuamos contra el derecho internacional bilateralmente, es la respuesta, y lo que dijo el profesor Dupuy fue eso. Lo que sorprende es de que la posición del Perú, que fue siempre muy territorialista, tan fuerte que Perú adoptó una doctrina en ese sentido del dominio marítimo desde el 47, se basa en la existencia de un espacio marítimo donde hay soberanía y jurisdicción, y que son los términos que después se aplican en todos los tratados del Pacífico Sur, desde el 52 en adelante, entre los tres países, y en el cual participa Colombia posteriormente. De manera que la pregunta del juez Benuna es una pregunta académicamente interesante, pero desde el punto de vista del proceso de creación del derecho del mar es una pregunta que prejuzga el resultado. Por eso, podría porque no podría nunca evolucionar el derecho del mar. La semilla, o sea, en la cabeza de los jueces, la semilla de la duda de por qué 200 millas y mantener el paralelo en menos millas, por ejemplo. No, eso no lo podría asegurar porque la Corte no abre su raciocinio a ese tipo de especulaciones. Nosotros no sabemos cómo razona la Corte, nunca lo vamos a saber. La pregunta del juez Benuna llevaba a nuestro juicio a abrir una interrogante sobre la legitimidad o validez de los acuerdos del año 52, 47 y 52 con Perú y posteriormente. Y nosotros creemos que la historia demostró que esa legitimidad estaba completamente justificada y que los dos países estaban muy orgullosos de ese país en zona marítima. Y así fue su posición en la tercera conferencia del derecho del mar. Ahora, que en este tiempo, en estos 13 meses desde los alegatos hasta ahora, no haya habido preguntas para ninguno de los dos países, ¿es un buen indicio? No es ni buen indicio ni es un mal indicio. Es nada más que una señal de que la Corte se satisfizo con las alegaciones de las partes, con los antecedentes que les allegaron. A veces solicitan, por ejemplo, la Corte ha solicitado puntualizaciones sobre algún documento de uno de los dos países. Eso no ocurrió. Así que es una señal neutra para nosotros. Y la señal de la demora, que todo el mundo se lo ha preguntado, es también, ¿qué lectura le da a usted a que se hayan demorado más allá de junio, más allá de septiembre, que se haya llegado a este fallo que vamos a conocer en pocos días más? La señal que nosotros lo que podemos leer de esta señal es de que la Corte tuvo un proceso de deliberación y de construcción de mayorías que fue complejo y que cumplió etapas. No sabemos cómo se construyeron esas etapas o cómo se elaboraron esas etapas, o sea, qué se vio primero, qué se vio después. Pero lo que podemos nosotros colegir es de que la Corte tuvo que pasar por algunas definiciones más difíciles, posiblemente que en otros casos, y que esas llevaron a que el fallo no estuviera listo antes del receso del verano europeo. Después hay otro elemento que también influyó, que fue el periodo electoral chileno. Ese periodo electoral chileno actuó como una especie de tapón de un determinado número de meses, lo que llevó, en definitiva, a que la Corte no pudiera ella anticipar a los países qué fecha iba a tener la lectura, sino antes de la Navidad. La Corte no filtra los fallos y todos han coincidido en eso. ¿Hay ciertas lecturas que puedan permitir interpretar para uno de los dos países cómo podría venir este fallo, que esta demora o que se haya trabajado más en algún aspecto podría beneficiar a uno de los dos países porque en unos hay más optimismo que en otros? Bueno, yo creo que los demandantes siempre son muy optimistas. Así es, y Chile nunca ha sido un país triunfalista desde este punto de vista. Nosotros estamos muy tranquilos, nuestro país tiene que estar muy sereno, no son los casos ante un tribunal internacional, no son para euforias, no son para grandes celebraciones, porque son momentos donde hay áreas en las cuales hay que abordar la realidad del pasado, la realidad de lo que se ha dicho, la realidad de lo que no se dijo bien, etcétera. Por lo tanto hay que tener una enorme prudencia
una enorme prudencia. Y aquí nosotros, Chile no lo tomó como un momento ni de reivindicación de un punto de vista, ni tampoco de satisfacciones históricas, ni tampoco de reequilibrio en las relaciones bilaterales. Habrá analistas que así lo harán. Nuestra defensa, la defensa de Chile fue una defensa de un país que fue demandado, presentó sus antecedentes jurídicos, tiene confianza en los títulos que invocó, y tiene que esperar con confianza el resultado. ¿Qué significaría para Chile un triunfo, embajadora? Para nosotros un triunfo significa el que se reconozca que Arica tiene un paralelo. Arica tiene un paralelo. Que ese es un paralelo, que el paralelo que ha aplicado Arica. ¿Independiente del número de millas de este paralelo? Eso ya es un tema que la Corte tiene que definir. Nosotros creemos que el paralelo tiene 200 millas y creemos que lo demostramos. La Corte definirá, pero para Chile el paralelo de Arica es importante, eso lo sabe toda la población y nosotros creemos que tenemos antecedentes importantes también para confirmarlo. Y también significa el paralelo de Arica, significa el paralelo que las partes identificaron. Ahora, ¿correr el hito? El hito 1 no puede ser corrido, porque el hito fue fijado por una comisión bilateral entre los dos países y es un punto que es, a menos que lo cambien los dos países, el hito número 1 fue determinado por coordenadas, con puntos astronómicos en su momento y después construido en un lugar y fue reconstruido hace unos 20 y tantos años por los dos países, de manera que ese punto no es movible. Lo que la Corte tendrá que determinar es el punto donde se inicia la medición de la línea limítrofe. Y ese punto la Corte puede decir cómo las partes pueden identificarlo. Usted, conociendo la zona también como la conoce las riquezas de esa zona. Estos 36.000 kilómetros cuadrados que se estarían reclamando por parte del Perú, ¿cuáles son las riquezas de este triángulo? Las riquezas son las riquezas que Chile ha desarrollado, a las que accede la población de Arica, la industria pesquera de Arica, la industria pesquera de Iquique, y es un recurso pelágico básicamente, y también con otros recursos que tienen otras características. Es una riqueza de la cual tenemos conocimiento, de la cual depende un número de la población, no es la principal o la única fuente de riqueza para Arica, pero es una fuente de riqueza importante que tenemos que proteger. Y eso está muy consciente en la defensa de la parte chilena. Ahora, esa sería la principal. Los más afectados? Porque siempre se habla de una gran familia, la familia Angelini, pero hay también muchos pescadores artesanales. Económicamente, ¿cómo podría afectar a la población de esa zona eventualmente la pérdida de alguna parte del paralelo? Veamos cuál es el resultado de la Corte. Pero suponiendo en la hipótesis de que el paralelo no está presente nunca más y que Arica queda con una especie como de cerrojo, con una línea sobre sus ojos. Hay un eufemismo y una argumentación fácil que dicen que esto protege a determinada industria. Pero eso es una falsa afirmación, porque el desarrollo de la industria pesquera en el norte de Chile fue un desarrollo que se dio con respaldo del Estado y por una decisión geoestratégica de Chile, de establecer bases de sustentación importantes y modernas en toda la parte norte, y que va unido de la mano de la afirmación de las 200 millas. De manera que es una decisión no de una familia el tener industrias, sino que en su origen es una decisión nacional y política. Eso no hay que olvidarlo. Ahora, que la industria, ella, obtenga beneficios o no, bienvenidos los beneficios que pagan impuestos, que dan empleo. Ahora, hay una comunidad de pescadores artesanales que trabaja para la gran industria y también trabaja para efectos probablemente de abastecimiento y que es un número de personas que no es insignificante. No es insignificante, son familias, hay trabajadores, etcétera. Si es un fallo adverso, ¿debiera haber algún subsidio? Es decir, yo creo que el Estado chileno no puede sino apoyar a esa comunidad que nos da enormes satisfacciones en muchos sentidos, entre ellos que ellos cuidan un patrimonio terrestre, territorial y marítimo chileno. Ahora, para esa población que el próximo día 27 va a estar muy atenta, sobre todo en las ciudades fronterizas, y se lo pregunto como directora de Fronteras y Límites, Arica está a 20 minutos de Tacna. En Tacna decretaron feriado legal ese día y van a instalar pantallas gigantes a lo largo de la ciudad para que la gente pueda seguir este fallo. ¿Qué le parece a usted y qué medidas se van a tomar en Arica? Nosotros creemos y lo que hemos sabido es que Arica continuará su vida normal, porque Arica es parte de una comunidad nacional que está esperando el fallo con confianza, que va a respaldar la posición del gobierno y el gobierno entrante,
que va a estar unida en el mismo pensamiento y que no es necesario hacer jolgorio ni tampoco celebraciones cuando eso puede generar algún tipo de dificultad, no en la normalidad Estado a Estado, sino que desde el punto de vista de lo que son las amistades y lo que son los referentes sociales. Nos gustaría que hubiera más sobriedad también en esa materia. Ahora, lo último que se nos quedaba es el triángulo externo que ha pedido Perú, que sea agua internacional, es como decir la plaza pública. Si ganara la plaza pública, ¿sería un triunfo para Perú y también sería algo que a Chile no lo afectaría? ¿Podría ser eso una buena resolución? Bueno, si la Corte reconociera que la extensión de 200 millas de Perú abarca toda esa área actualmente es alta mar, de manera que es la comunidad internacional la que recibiría ese impacto. ¿Y tiene recursos esa zona? Esa zona, recursos pesqueros naturalmente hay. De aquí a alguna generación, ahora se están buscando los llamados recursos genéticos, de manera que nunca ningún espacio es despreciable. Ahora, lo que sí es que esa área será una zona de economía exclusiva, es decir, se aplicarán las normas de libertad de navegación y libertad de sobrevuelo, como se aplicará también en el dominio marítimo del Perú, según lo dijo la gente del Perú muy claramente, francamente y muy valientemente ante la Corte. Perú es un país que respeta la zona de economía exclusiva. Embajadora, todos los agentes políticos de ambos países han dicho que se va a aceptar este fallo, cualquiera que sea. ¿Cuál es el tiempo que tienen los países para aplicar este fallo? ¿Cuánto se podría demorar? Habrá que ver qué contenido tiene la sentencia. La sentencia puede dar tareas a los países que desarrollen a nivel técnico. La sentencia también puede llamar a un trabajo conjunto, cooperativo en materia pesquera, que es un tema importante. Para los dos países es un recurso muy sensible. También va a haber que desarrollar algunas medidas internas, de manera que seguramente va a haber una línea de tiempo llena de trabajo que realizar. No va a haber, es muy difícil que lo haya porque la Corte no suele hacer eso, un plazo de ejecución. En general no lo hace. Algunos arbitrajes indican un plazo de ejecución o algunos aspectos semejantes. Pero ahora, después del fallo de Colombia en Nicaragua, ¿pondrá algún plazo aprendiendo de eso o no? No lo creo. Pues la Corte confía en que los países son maduros y que los países van a desarrollar aquello que fue ordenado por la Corte de manera normal, con un comportamiento regular, como Estados civilizados. Yo creo que Chile y Perú así lo han afirmado todo este tiempo. Ahora, hay tareas que van a tomar más tiempo y tareas que seguramente podrán ser de aplicación o de ejecución de muy corto plazo. Pero los países se ponen a trabajar desde que reciben el fallo. Eso es lo importante. ¿Satisfecha cómo se ha hecho la defensa de Chile? Nosotros trabajamos bien. Siempre uno cree que podría haber hecho más cosas o podría haber tenido mayor personalidad en algunas materias, pero yo creo que Chile trabajó bien, puede estar satisfecho. Se abrieron muchos campos de cooperación con este trabajo, se incorporó un equipo de gente joven y de personas que se han ido formando, es decir, ha habido un proceso interno en la Cancillería y en el Estado que ha sido muy enriquecedor. Y contamos con el trabajo y con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Debo destacar el papel de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, de Carabineros de Chile, de Arica, las gobernaciones, etcétera, en todos los gobiernos, desde que comenzamos investigando y trabajando con la mayor generosidad y apertura. ¿Qué espera para este 27? Para el 27 espero un fallo que nos reconozca aquello que he señalado que es lo más importante para Chile. Muy bien, embajadora, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.